Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Una reciente encuesta revela el creciente descontento social en Argentina, impulsado principalmente por la situación económica que atraviesa el país. El bolsillo, el poder adquisitivo marca el malestar, es el denominador común. No es suficiente tratar de controlar la inflación, se necesitan mejores sueldos para que los argentinos puedan llegar a fin de mes. Es parte del análisis el día de hoy. Antes recordarle a través de nuestras redes sociales sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema el día de hoy. Vamos a la pregunta. 57% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei. ¿Cuál cree usted es el mayor indicador de este descontento social? ¿No alcanza el dinero hasta fin de mes? ¿Pésimas condiciones laborales y salariales? ¿El desempleo y la incertidumbre laboral o el desguace del Estado argentino? Allí las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo con ese código QR. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Javier Romero, periodista, docente y analista desde Argentina. Muy bien, vamos a ver y entrar en detalle precisamente de lo que ocurre. Hay una nota que habla precisamente del descontento social en Argentina asociado principalmente a la situación económica. Escuchamos. Una reciente encuesta de la consultora Suban Córdoba reveló un creciente descontento social en Argentina, impulsado por la situación económica que atraviesan los ciudadanos. El sondeo realizado el 16 y 17 de julio con 1.400 casos destaca que el 57% de los consultados desaprueba la gestión de gobierno de Javier Milei. Pese a una presunta contención de la inflación, el 63% de los encuestados manifestó que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, mientras que un 54% asegura que el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. La afirmación con mayor consenso, con un 89,3% de adhesión, manifestó que no es suficiente con que baje la inflación, sino que se necesitan mejores sueldos. Y un 62% de los encuestados reportó que en los últimos 6 meses su situación económica personal empeoró o se mantuvo igual de mal. En paralelo, solo un 35% percibió una mejora o estabilidad positiva. A esto se suma que más del 50% de los ciudadanos temen perder su empleo e ingresos debido a las políticas gubernamentales y solo un 14,7% logra ahorrar algo a fin de mes, indicando que la mayoría gasta todo lo que gana o se endeuda. En este contexto, la consultora Córdoba enfatizó que el bolsillo es el nuevo termómetro del descontento, señalando que este malestar no es solo económico, sino también una señal política. Analistas políticos resaltan que los argentinos demandan una recuperación de sus ingresos y advierten que la lentitud en este aspecto está generando preocupación a medida que se aproximan las elecciones bonaerenses en septiembre próximo y las legislativas nacionales en octubre, un ambiente poco favorable para el gobierno de Milei. Bueno, vamos de inmediato al análisis. Muchísimas gracias, Javier, como decíamos, por tu tiempo. El bolsillo de los argentinos en primer renglón del descontento social hacia la gestión de Javier Milei. 63% de los encuestados manifiesta que cada vez le cuesta mucho más llegar a fin de mes. 54% asegura que el dinero no alcanza para cubrir necesidades básicas. Tu lectura sobre estos datos. Bueno, lo que implementó Javier Milei apenas llegó a la presidencia de la Nación es una meta neoliberal clásica, favoreciendo a los más ricos de la Argentina y desprotegiendo al resto, ¿no? Abrió las importaciones de manera desmedida, no protegió a la industria local, en un momento que el mundo está cerrando, está cuidando sus industrias. La Argentina es un lugar donde pueden poner excedente de mercadería, con lo cual lo que está pasando en principio están cerrando las principales industrias, las principales marcas internacionales se están yendo de la Argentina. El salario no alcanza porque lo que hace el gobierno de Milei es duro con los débiles, débil con los poderosos, y lo que hace es no permitir prácticamente aumentos salariales. O sea, la inflación está contenida sobre el bolsillo de las mayorías, de los trabajadores, de las trabajadoras. Los servicios públicos aumentaron entre 5 y 7 veces, mientras el salario, digamos, por razón de la inflación, creció una vez. Entonces, cada vez es más difícil pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua. Bueno, hay argentinos que vuelven a cocinar a leña, aunque parezca increíble, la garrafa está fuera del alcance de la sociedad, de la gente. Lo que hay es un deterioro constante, ha abandonado lo público, hay muchos despidos, desde que llegó Javier Milei hasta ahora.
hay más de 500.000 despidos. Por eso aparece en las encuestas la preocupación por el trabajo, algo que prácticamente había desaparecido en la Argentina, esa preocupación, porque había un nivel de ocupación importante. Bueno, la inflación, desde que llegó Milei a hoy, aumentó el 50%, se fue del 4,6 al 7,8, y en ascenso. Así que la preocupación es por la posibilidad de pérdida de empleos, bajó mucho el consumo, ¿no? Porque, claro, si no tenemos plata, no nos alcanza la plata, y lo poco que tenemos que gastarlo en alquiler, en luz, en gas, que es muy caro en Argentina, no te alcanza prácticamente para comer, y menos para comprar una ropa, para comprar algo más, ¿no? Eso se detuvo prácticamente. Sí, y más allá del poder adquisitivo están también las políticas neoliberales que van desde derogar los derechos de los trabajadores, desregular las condiciones para facilitar los despidos, el desguace del Estado, como ya comentábamos, hasta la privatización del agua. Es decir, todo esto, entendiendo lo que estamos viendo en los datos, la relación de todas estas medidas y lo que piensa el argentino sobre ellas, por favor, Javier. No, claro, porque básicamente lo que hay es, digamos, el modelo liberal bien crudo, la derecha bien cruda, es así. O sea, eh, imposible competir con los precios internacionales, ¿no? Entonces las industrias cierran, el salario no te alcanza, o sea, no hay manera de que te alcance. Entonces empieza a deteriorarse la calidad de vida de manera acelerada. Esto lo vivimos en los 90 con el gobierno de Carlos Menem, el neoliberalismo. La verdad que Argentina explotó después de eso, tuvo un episodio muy, pero muy violento. Bueno, ustedes han vivido, por ejemplo, el Caracazo. Digamos, son modelos que explotan, que no sirven y que sobrevive solamente gracias al apoyo, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, que le sigue facilitando préstamos. O sea, lo único que hace el gobierno argentino es tomar deuda. Toma deuda, toma deuda, despide empleados públicos, acaba con el empleo privado, porque las pymes se están cerrando. Así que este es el modelo, esto es lo que estamos viviendo, y es terrible, ¿no? Porque lo vivimos aquí en la dictadura, lo vivimos cuando estuvo el neoliberalismo en los 90, terminó con muertos en las plazas, etcétera, y ahora volvemos de un modo mucho más acelerado, ¿no? Porque el deterioro de los 90 tardó 10 años en explotar. Acá nosotros en 1 año y medio estamos viviendo eso de una manera terrible que te deja como... primero ha defraudado mucha esperanza que había depositado una parte de la sociedad en un cambio y qué sé yo, ¿no? Bueno, pero el cambio es esto, ¿no? Y la verdad es que es muy angustiante, ¿no? Es terrible lo que están viviendo hoy por hoy los argentinos y lo están reflejando las encuestas. Sí, son las encuestas un reflejo del descontento, Javier, pero también una clara señal política. Yo creo que esto es lo que se va a ver en las próximas elecciones, porque, bueno, esta encuesta de Córdoba es una encuestadora muy importante aquí de Argentina, ya está marcando, ¿no? 2 de cada 3 están, digamos, no les gusta el rumbo. No sé quién, digamos, cuánto pesa más, cómo le han llenado la cabeza con respecto a lo feo que es el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, y que eso sí es peor, y un cuco que todo el tiempo los medios hegemónicos están ahí agitando ese fantasma. ¿Cuánto pesa eso a la hora de llegar al voto, ¿no? Pero la verdad es que está perdiendo apoyo popular y se nota en la calle día tras día. Muy atentos a ese escenario más adelante, por supuesto. Javier, agradecidos por tu tiempo, agradecidos por hacernos entender un poco el escenario en Argentina. No, por favor, y felicitaciones en el aniversario a Telesur. La verdad que es muy importante para la Argentina un medio como Telesur. La verdad que fue vital, por ejemplo, cuando llegó el macrismo y todos los medios aquí estaban a favor del neoliberalismo, teníamos la posibilidad de esa ventana abierta al mundo que significó Telesur, un aire fresco que es muy importante. Valoramos muchísimo lo que hace Telesur día tras día, así que el agradecido soy yo. Un abrazo para ti, Javier, y que sean 20 años más, por supuesto, seguir brindando esta información. Nuestro invitado, Javier, desde Argentina, despedimos con él esta primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. A través de este código QR todavía usted puede participar. Vamos a la pausa por lo pronto y más adelante más en El Mundo desde el Sur. No se retire. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando sobre Argentina.
Hablábamos de las encuestas recientemente y la percepción que tiene el ciudadano argentino sobre la gestión de Javier Milei. Pero justamente el presidente compartió en redes sociales un gráfico que muestra una presunta reducción de la deuda pública. Todo se refleja que el actual gobierno redujo el PIB en un 42,2%, es decir, más de 50 puntos de lo esperado, pero especialistas consultados por medios de comunicación han determinado que la cifra estaba influida por la devaluación del peso y el posterior retraso cambiario frente al dólar. Argumentan los expertos que si bien en 2023 la deuda pública se ubicaba en 290.000 millones de dólares, hoy se mantiene en 282 millones de dólares, una leve baja, pero sigue siendo por debajo de los niveles que difundió Milei justamente en redes sociales. Y hablamos parte precisamente de esa relación, de todos estos datos, de lo que piensa el ciudadano argentino con la gestión de Javier Milei. Me acompaña el doctor Julio Gambina, especializado en temas de economía, integró la presidencia de CEPLA, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Doctor, muchas gracias nuevamente por su tiempo, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes, un placer. Igual para nosotros, doctor, para poder entender esta situación. Y quiero mencionar el reciente informe de la firma Subán Córdoba que indica 55% o un poco más, 55,4% de los argentinos ve al presidente Milei como un peligro para la sociedad. ¿Cuál es el peligro que la ciudadanía está percibiendo del actual presidente? Bueno, hay que señalar que hay una parte muy importante de la población, como dice la encuesta, que está insatisfecha con la política económica. No se puede considerar de otra manera la insuficiencia de los ingresos populares ante el costo de vida, el crecimiento del desempleo. Pero el problema es que ese descontento de la población no necesariamente se constituye en propuesta política alternativa que suponga revertir las políticas que está implementando el gobierno de Javier Milei. En las últimas elecciones provinciales que ha habido en la Argentina, hay un nivel de abstencionismo del 50%. Para un país donde es obligatorio votar, que el 50% de la población se ausente en la votación es un problema, porque luego los que gobiernan son aquellos que son elegidos por el 50% que va a votar. Ahora se vienen dos elecciones muy importantes, una en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires es el 40% de los votantes en la Argentina, de la población, es el principal territorio de producción de riqueza en la Argentina. Ahí gobierna el peronismo, ahí gobierna Axel Kicillof. Y la intención del gobierno es en septiembre constituirse en primera minoría, ganar las elecciones. Un tema muy importante es que puede haber mucho descontento, pero no necesariamente ese descontento se expresa en resistencia popular callejera, que es muy importante en la Argentina. Todos los miércoles hay movilizaciones de jubilados y una gigantesca represión por parte del gobierno. Esta es una batalla que está pendiente. Hay una continuidad muy importante de paros, de protestas de trabajadores de la salud, de la educación, universitarios, de trabajadores del sector privado que son despedidos recurrentemente, de empresas que cierran. La resistencia es mucha, pero no necesariamente se transforma en opción política electoral. Por eso en septiembre hay unas elecciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires y ahí la gran discusión es cuánto ausentismo habrá, si el gobierno peronista, kirchnerista en la provincia de Buenos Aires puede mantener la mayoría o los libertarios de la ultraderecha que han absorbido a la derecha republicana, del PRO, de Mauricio Macri, pueden ganar esa elección. Y ganar no significa tener un punto o 2 puntos más, sino la cantidad de legisladores que se obtengan, porque lo que se vota son legisladores. Y en octubre va a pasar lo mismo. Acá el tema es muy complejo en la Argentina. Hay una crisis económica que sufre la población, por supuesto, pero hay una crisis de representación política muy importante. Y el gobierno de Estados Unidos está jugando muy fuerte a favor de Milei. Hoy se anunciaron que el Fondo Monetario Internacional
aunque Argentina ha incumplido con las metas que acordó con el fondo, sobre todo de acumular reservas, el fondo liberó hoy 2.000 millones de dólares. Y esta semana la Argentina ha estado sometida a una corrida cambiaria muy fuerte. El dólar está arrimándose al techo de la banda de flotación, cuando el gobierno hace 2 meses dijo que el dólar iba a estar en el piso de la flotación. Si el piso es 1.000 y el techo es 1.400, según el gobierno iba a estar en torno de los 1.000 pesos por dólar. Bueno, hoy cerró a 1.380 pesos por dólar, prácticamente en el techo de la banda de flotación. Ahora tiene la ayuda de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos visitó a Argentina en abril, cuando Argentina cambió la política cambiaria, y sostuvo una visita muy cortita de 12 horas acá en Argentina, que si no alcanzaba con los 20.000 millones de dólares que disponía el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, el Tesoro de Estados Unidos iba a asistir financieramente al gobierno argentino, porque la gestión Trump necesita que el gobierno de Javier Milei se mantenga, y por lo tanto va a haber un financiamiento muy fuerte. Por eso la discusión va a ser si gana el dinero de Estados Unidos, del Fondo Monetario, o si la movilización popular se impone y le pone límites y obstáculos y genera condiciones para una alternativa política en la Argentina. Sí, que es uno de los principales retos. Los argentinos, recordarle a la audiencia, demandan una recuperación de sus ingresos, y la lentitud en este aspecto pues está generando preocupación a medida que se aproximan las elecciones, como decía el doctor, bonaerenses en septiembre próximo y legislativas nacionales en octubre. Pero quería preguntarle, doctor, porque ya usted comentaba, el abstencionismo también va a ser un factor muy importante, las posibilidades políticas y, por supuesto, estas opiniones negativas están ya formulando todo un reto desde esos sectores y movilizaciones sociales. Usted lo ha comentado, se empiezan a mover todos los miércoles a través de estas movilizaciones tan importantes para los jubilados, pero en sí, ¿cuál cree usted que es el mayor reto? Y por supuesto desde los medios de comunicación, el comportamiento de los medios de comunicación para poder llevar ese tipo de alternativas tan importantes para la ciudadanía argentina. Un reto político, ideológico muy fuerte. El presidente de la Nación en estas horas está diciendo que ya se está preparando para un segundo periodo, y está hablando de las elecciones del 2027. El gobierno da por ganada las elecciones de octubre. Ganar quiere decir tener más legisladores a partir de diciembre, que se instala el nuevo Parlamento, y ahí va a intentar con más legisladores avanzar en reaccionarias reformas laborales, tributarias, previsionales. Y claro, lo que cuenta es con que crece el descontento, es cierto, pero no se visibiliza una respuesta política que pueda derrotar a Javier Milei, tanto en la movilización popular, que es mucha pero insuficiente, como en las urnas. Digamos que se han planteado desafíos muy serios, y los medios de comunicación hegemónicos, mayoritarios, los que instalan la agenda, son empresas vinculadas al poder, y aunque el presidente los critica, los desnota, plantea que son periodistas ensobrados, son insultos agraviantes a la prensa de derecha, la derecha lógicamente privilegia el enfoque ideológico de ese falso y mentiroso libre mercado, pero sustentan esa política y disputan el consenso social. Por eso es muy importante la dinámica política social de resistencia creciente, y hay que transformar el descontento en organización y protesta, y esa organización y protesta transformarla en proyecto político, que en rigor es lo que está faltando en la Argentina en estos momentos. Es un desafío mucho más político que económico. La Argentina está generando desempleo, está generando pobreza, está generando insatisfacción, y eso no tiene límite salvo
que la población, la organización popular, sindical, social, política, le ponga límite y genere una opción política que entusiasme a la población para ponerle freno a la política reaccionaria de Milei y los cómplices, porque hay muchos cómplices en la Argentina. No es solo el partido de Milei, sino son otros partidos que han favorecido en el Parlamento que se voten estas reaccionarias leyes, y los gobernadores de provincia, que en todo caso están confrontando ahora porque quieren disputar una parte de los recursos del Estado Nacional, pero no confrontan con el proyecto, como bien señalaba recién, el tema de la privatización de la empresa de agua, por ejemplo, o no confrontan con la estrategia de fondo, porque Milei pudo aprobar un régimen de incentivos a grandes inversores y hoy ha publicitado que todo aquel gran inversor que traiga por lo menos 200 millones de dólares a la Argentina, se le va a entregar la ciudadanía. Digamos que esto se va a comprar la ciudadanía con inversiones externas. Cuando los migrantes están buscando territorios donde instalarse, Argentina ha sido un país muy favorable a las migraciones internacionales, y bueno, hoy aquellos que puedan comprar con 200 millones de dólares o más van a tener inmediatamente la ciudadanía, lo que pone en evidente qué es lo que está queriendo hacer este gobierno en total y absoluta sintonía con Estados Unidos. Pero el tema de fondo es lo que diga la sociedad, el movimiento popular, el movimiento social, el movimiento político, construyendo resistencia y alternativa política, que es lo que falta. Sobre todo a los sectores que más se han perjudicado en toda esta situación en Argentina. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su lectura con nosotros en la noche. Gracias a ustedes. Ahí teníamos al doctor Julio Gambina. Y bueno, antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta a propósito de esta situación. 57% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei. ¿Cuál cree usted es el mayor indicador del descontento social? Era la pregunta que hacíamos anteriormente. Y bueno, 33% de los encuestados decía que es el desguace del Estado argentino. También el 29% dice que no alcanza el dinero hasta fin de mes y 19% dice pésimas condiciones laborales y salariales. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur, y despedimos recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, no solamente la encuesta, también todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.